juicios necesariamente controversiales. Esa es mi opinión, no tiene por qué ser más que eso, una opinión. Pero volvemos entonces al tema que nos ocupa. Esos debates del movimiento obrero se parten a USU y nace de alguna manera la primera, lo que podemos definir como la primera central sindical roja. Es decir, ¿no? Los comunistas conquistan por primera vez la hegemonía del movimiento sindical uruguayo. Proceso en el cual se funda el Partido Comunista del Uruguay, a partir de 1920, ¿no? A partir de lo que había pasado con la Tercera Internacional y el llamamiento a las distintas condiciones de Lenin a los partidos socialistas, entre las cuales una de sus condiciones era adherir a la Internacional y pasar a llamar Partido Comunista. En Uruguay se parte el Partido Socialista. El Partido Comunista se fundó con la mayoría socialista. Claro, el Congreso. Estaba en la orden. Sí. En estricto rigor uno tendría que decir que el Partido Socialista desapareció, porque la mayoría de su Congreso vota a pasar a llamarse Partido Comunista y adherir a la 1920. Y tuvieron que ceder la casa. Tuvieron que ceder una casa, que fue casa del partido durante muchos años. La casa de Arenal Grande 1860. Arenal Grande 1860. Bueno, entre Miguelete y el recientemente fundado entonces Partido Comunista desarrolla naturalmente una política de centralidad en la clase trabajadora. Es decir, el conjunto de sus acciones, además de en términos de representar sus intereses en términos políticos, se dispone también de una ofensiva sindical con la creación de nuevos sindicatos, con la creación de nuevas estructuras a nivel nacional y con un trabajo muy dirigido hacia la clase trabajadora. Rápidamente, en un proceso de 10 años, conquista casi que la hegemonía del movimiento sindical uruguayo, hace desaparecer casi que literalmente el aforo, que queda como una expresión testimonial, producto incluso además del desarrollo de la nueva industria, que aquellos viejos sindicatos de oficio ya empezaban a perder sentido, y lo que impulsa son los sindicatos por rama de actividad, por las federaciones y sindicatos por rama de actividad. Es decir, de aquel sindicato que nucleaba a los sastres, independientemente de que estaban acá o allá, a un gran sindicato de industria textil. De aquel sindicato que los portuarios tenían al de la draga, al maquinista y al estibador, a una gran federación de los trabajadores portuarios, lo que aumentaba naturalmente la capacidad de presión y de incidencia de los trabajadores, sobre todo en la lógica lucha-concesión que se mantiene de forma permanente con las patronales y el Estado, ¿no? Entonces ahí, casi 10 años después, en 1929, que se funda la Confederación General del Trabajo, CGT. Perdona la ignorancia, ¿ya existían sindicatos bancarios y sindicatos de la educación o no? De bancarios sí había, sí, bancarios, ¿cómo era esto? La caja mercantil y la educación no desconozco. No Mirá, yo te cuento algo. No sé si había. De repente, nuestro fotógrafo nos ayuda, pero la Federación Uruguaya de Magisterio se crea en los años 40 de inspiración ballista, pero trata fundamentalmente de orientar al maestro a decir: no somos proletarios, somos otra cosa, luchamos por los derechos, por la reivindicación, pero no nos mezclemos con los obreros. Y tanto es así que recién en los años 60 se crean dos sindicatos que intentan ser clasistas en Montevideo: la Unión del Magisterio y la Asociación de Maestros de Montevideo, años 60. Sí, pues es adentro, ¿no? Claro, no, todavía falta un paso. La Asociación de Maestros lo dirige el Partido Socialista y la Unión del Magisterio el Partido Comunista. Y antes de la dictadura forman el Movimiento Coordinador del Magisterio de Montevideo, un sindicato único, socialista comunista, que gana las elecciones en la FUN, con Víctor Mendici. Pero es un hecho nuevo, es decir, la lucha de los maestros es contra el vallismo que copaba la Federación de Magisterio. Y solo con Brindisi y con la línea clasista es que la FUN pide la incorporación a la CNT. ¿Pero qué los diferenciaba? ¿A quiénes? Nombraste dos grupos. El problema es esto: el Partido Socialista había creado, impulsado un sindicato que se llamaba Asociación de Maestros de Montevideo, y el Partido Comunista impulsaba un sindicato que se llamaba Unión del Magisterio. En realidad la diferencia era ideológica, pero no en la práctica. Cuando se dieron cuenta de eso, formaron lo que se llamó el Movimiento Coordinador del Magisterio de Montevideo, y ahí se dieron cuenta que la lucha era la misma, y que ambos se enfrentaban al vallismo, que trataba de hacer, de separar al magisterio de la clase obrera. Era el objetivo de Marcos Díaz, de todo lo... Pero una diferencia
supongo que una diferencia básica era la adhesión a las ideas leninistas, ¿o no? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sí, sí. Pero lo que pasa es que eso se dieron cuenta que no gravitaba acá. Es que eso, perdón, o sea, eso es lo que, digamos, a partir de la Tercera Internacional, también parte, vamos, en el movimiento obrero. Quien adhiere a las ideas de Lenin y quien no. Eso es efectivamente así. Es que incluso cuando se hace uno de los congresos en Moscú, el delegado del Partido Comunista Uruguayo es Frugoni. Claro. Sí, Entonces, la Sí, cosa sí. tiene... Y en América lo vamos a ver. Vos sabés que no. Sí, Frugoni sí. fue embajador. Después. Fue embajador en el gobierno de Amesa. Sí, eso fue después de En la Unión 1943. Soviética. Primero fue delegado. Sí, primero fue León Congreso. Y después en Tanto el gobierno de que, Mesa, en el año según 43, cuenta, fue Lenin embajador. cuando escuchó que Embajador puso de Frugoni Rusia. dijo, hay que averiguar ¿Quién es este hombre? Ah, es cierto. Sí. Y ahí se da que Lenin dijo, hay que averiguar quién es este hombre. Dijo cuando escuchó a Frugoni. Ahí se da un elemento interesante que vamos a ver también. Estamos hoy bastante dispersos en periodos históricos, que tiene que ver con lo que pasa en América con la presencia de Mariátegui, que es curioso, porque reivindicándose marxista, reivindicando la Unión Soviética, no adhiere, es decir, al postulado de la Tercera Internacional y desarrolla un planteo bien interesante desde el punto de vista del marxismo en América Latina, sobre todo recuperando la cuestión indígena. ¿No? Es decir, modo de producción. Eso. Sí, de Perú, conoce a Carlos Mariátegui, un hombre que muere con 30 y pocos años, pero si me dejan volver. No, te iba a decir la fecha de EBU fue en el 5 de mayo del 42. Sí, la EBU como asociación de bancarios. Sí, ese es el proceso de los 40. Sí. Pero previo había organizaciones Sí, pero por cajas, por era, plata. era una Sí. cuestión muy elitista, digamos, más bien eran corporativos. Decíamos que en 10 años, para volver, que en 10 años, del 20 al 29, 29 porque es la creación de esta organización, Confederación General del Trabajo, que CGT, la Confederación General del Trabajo, exactamente, es del 29. En esos 10 años el Partido Comunista desarrolla una enorme influencia en la clase trabajadora. Y una vez más, en el 29, la clase obrera organizada se encuentra dividida en 3 centrales. Lo que queda de la FORU, lo que queda de la USU, que rompen los comunistas, pero eso sigue existiendo, ¿no? Y la Nobel Central, CGT, que tiene enorme influencia en los trabajadores bajo el impulso del Partido Comunista. Esto es de 1929. ¿Qué enfrentan inmediatamente? ¿Qué enfrentan inmediatamente? Una crisis extraordinaria, un movimiento de lucha muy avanzado, y pocos años después, la primera dictadura del siglo XX. La dictadura de Terra, que había sido ministro de Valle, y que, bueno, disuelve el Parlamento y da golpe de Estado. Ya con Uruguay campeón del mundo. Ya con Uruguay campeón del mundo también, y con Por la duda. el estadio centenario, construido. La dictadura de Terra, proceso naturalmente autoritario, como cualquier dictadura, ¿Y por qué da el golpe? que genera... ¿Tendrá por qué da el golpe? ¿Por qué da el golpe de Estado Terra? Se lo dejo a Gonzalo, porque se puede discutir mucho, sobre todo como consecuencia de la crisis del 29. Pero... Exacto. El problema es que el Uruguay estaba en los años 20 en un periodo de auge por la exportación de carne frigorificada. Uruguay y Argentina eran países con un nivel de vida altísimo para la época. Tanto es así que hay argentinos que dicen que la llegada del tango a París no fue porque a los franceses les gustara el tango, es porque había tanto millonario argentino paseando por París que los cabarets se peleaban por atraer a los argentinos. Y entonces empezaron a poner números de tango y a traer cantantes de tango. Y había una frase en París de los años 20 que decía riche como un argentino, rico como un argentino. Entonces, el auge fue tal. Ahora, cuando viene la crisis, la Gran Depresión, que es una crisis cíclica capitalista, las fábricas producen tanto que no hay forma de comprar. Se hacen stock, la fábrica para de producir. La fábrica para de producir, despide a los obreros. Los obreros sin trabajo no pueden comprar. La crisis se acelera sobre sí misma. Y es la Gran Depresión de fines de los años 20. Eso va a incidir en Uruguay. Con sindicatos organizados va a haber más lucha. Hay que poner orden. Y el partido del orden siempre fue el Partido Colorado. Terra da el golpe de Estado con el apoyo de Luis Alberto Herrera en 1933. Y les puedo asegurar, por razones de historia familiar, que inmediatamente Terra se vincula con el gobierno de
fascista de Italia, 1922, y con el gobierno recién nacido de Hitler, que tomó el poder en 1933. Ahí es la dictadura de Hitler. Y dio golpes solo con la policía. Solo con la policía. No, Solo con la no policía. tuvo- Un proceso interesante ese, porque las crisis, como decía Gonzalo, en términos clásicos, este tipo de crisis son crisis de superproducción y subconsumo. Es decir, se produce mucho más de lo que se puede consumir. ¿Verdad?